Bueno, en la última clase que tuvimos, lo que vimos fue solicitación por torsión en régimen elástico. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo último que nosotros vimos. Y habíamos visto esta presentación que básicamente lo que hacía era dar una introducción al tema con una serie de planteamientos y ver la teoría de Coulomb. Pero de la teoría de Coulomb llegamos a la antesala de ver todo el desarrollo matemático que justamente permite encontrar las relaciones entre los esfuerzos internos y las tensiones, que es lo que comúnmente siempre hacemos en cada una de las solicitaciones que estuvimos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, a ver, yo paso toda la diapositiva y sobre la diapositiva se los comento rápidamente la esencia. A ver, como introducción en la solicitación por torsión hay dos cuestiones que íbamos a destacar. La primera es que el vector que caracteriza la solicitación por torsión es un vector que es perpendicular al plano de la sección. Esto es igual a lo que pasaba con solicitación axial. Y por otro lado, las tensiones que se van a generar a través de esta solicitación son tensiones tangenciales, que son la primera solicitación que vamos a ver que genera justamente tensiones tangenciales. Recuerden que nosotros vimos solicitación axial y vimos solicitación por flexión, ya sea tanto simple como compuesta. Y estas dos tipos de solicitaciones lo que generaban eran tensiones normales. Bueno, ahora lo que se genera es tensiones tangenciales. La otra solicitación que nos queda, que la vamos a ver a continuación de esto, es justamente ¿cómo se llama? Acá lo tengo, apareció en escena. Justamente la otra solicitación que va a generar tensiones tangenciales es lo que se llama flexión y corte o flexión variable. Muy bien. Dicho esto, el objeto es exactamente el mismo de lo que venimos viendo tanto para axial como para flexión. Y lo que vamos a ver ahora para, justamente para torsión. Concretamente es estudiar todo esto que está dicho acá. Bueno, es básicamente ver todo eso. Es decir, estudiar qué es lo que pasa desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático, ver qué es lo que, estudiar los principios de funcionamiento estructural, vamos a aprender a dimensionar y a verificar, y introducirnos en las bases preliminares del diseño y del proyecto. ¿De qué? De elementos estructurales o sistemas de elementos estructurales que están solicitados exclusivamente a esfuerzos de torsión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Dicho todo esto, lo que vimos es acá, bueno, obviamente teníamos una barra de eje recto, en la cual hacíamos coincidir, producíamos, aplicando el método de las secciones, un corte en la barra que nos permitía identificar una de las secciones transversales de la barra. En esa hacíamos coincidir el origen de una terna coordenada cartesiana, X y Z, con el baricentro de la sección, tal como se indica en la figura. ¿Estamos de acuerdo? Y hacíamos coincidir el eje X con el eje de la pieza, y los ejes Y y Z se ubicaban en el plano de la sección, y comúnmente lo que hacemos es hacerlos coincidir con los ejes principales de inercia baricéntricos de la sección. ¿Entendido? Bien. Entonces, nosotros decíamos que justamente teníamos una solicitación por torsión cuando al reducir las fuerzas al baricentro de la sección, de las 6 componentes que podían aparecer, 3 que venían de la resultante de reducción y 3 del momento resultante de reducción, solamente había una que era distinto de cero. ¿Y cuál era la distinta de cero? Era la componente del momento resultante de reducción perpendicular al plano de la sección, que lo hemos definido como MRX. Bueno, como consecuencia de esto, en definitiva, acá lo que hicimos fue explicar o colocar una figura que representa justamente tanto al vector momento torsor o vector momento MRX, al par de fuerzas que genera justamente ese vector momento, que se ubica en el plano de la sección, y después MT, que es el momento, que ahí está indicando para la terna derecha con la que nosotros estamos trabajando cómo gira. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Sí? No, Luis.
Bien. Todo claro. Bueno, seguimos. Después definimos lo que era torsión simple y torsión pura. Torsión simple es cuando sobre todas las secciones actúa únicamente un momento resultante de reducción que solamente tiene componente sobre el eje X. A dicho momento se lo llamaba momento torsor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perdón. Ahí está. Íbamos a decir que estábamos con una torsión pura cuando el momento torsor era constante para cada una de las infinitas secciones que conformaban la barra. Y decíamos que era torsión simple cuando ese momento torsor podía llegar a variar. Bueno, muy bien. Entonces acá estaba un poquito este cuadrito que en definitiva aclaraba un poco la situación, ¿no? Es decir, si M era igual a MX y MI y MZ era igual a nulo, teníamos una solicitación por torsión. Si MX era distinto de constante, torsión simple; si era constante, torsión pura. Y lo que agregábamos con esto es que, bueno, en definitiva la torsión pura es un caso particular de la torsión simple, que es cuando la torsión simple es constante. Bien. Bueno, algunas consideraciones que vimos, a ver, para recordarlas, perdón, ahí estamos, que esta definición que nosotros vimos de solicitación por torsión es válida siempre y cuando el baricentro de la sección coincide con otro punto característico de la sección, que se lo denomina centro de corte. Si el centro de corte o el baricentro no coincide con el centro de corte, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros teníamos que reducir las fuerzas al centro de corte y ahí ver si al reducirlas aparecía un momento que era perpendicular al plano de la sección. ¿Entendido? Bueno, a ese momento torsor que surge de reducir las fuerzas al centro de corte de la sección lo denominábamos momento torsor real. Si uno reducía las fuerzas, a ver, el baricentro de la sección no coincidía con el centro de corte y uno la reducía al baricentro, ese era un momento torsor, pero no era el real. El real es el que surge de reducirlo al centro de corte. En todo el desarrollo que nosotros vamos a ver en este tema, obviamente después cuando veamos flexión variable lo vamos a aclarar, nosotros vamos a considerar que o bien el baricentro y el centro de corte son el mismo punto, o bien la reducción ha sido realizada al centro de corte y por lo tanto MX es el momento torsor real. ¿Entendido? ¿Qué pasó? Bueno. Sí, profe. Muy bien. El gatito entendió, ¿eh? Así que... Bueno. Después vimos la clasificación de la solicitación por torsión. Básicamente, el problema de la solicitación por torsión, perdón, a veces me paso, es un problema que en general es bastante complejo. Y es bastante complejo por lo siguiente. Un segundito, por favor, ¿eh? Un segundo. Bueno, perdónenme. Bueno, en cuanto a la clasificación, ¿qué era lo que nosotros habíamos visto? Que primero el tema del estudio de la solicitación por flexión es en general bastante complejo. Porque a diferencia de lo que pasa con la solicitación axial y lo que pasaba con la solicitación por flexión, las secciones en general no se mantienen planas. Y fíjense que si las secciones se mantienen planas, en general lo que pasa es que uno conoce cómo es la ley de variación de las deformaciones. Y si conoce la ley de variación de las deformaciones, y conoce, y podemos aplicar la ley de Hooke al material con el cual estamos trabajando, conocemos la ley de variación de las tensiones. Y esto nos simplifica mucho el tema. En cambio, si la sección no se mantiene plana, quiere decir que la sección se alavea, es difícil conocer a priori cómo es ese plano alaviado, no mejor dicho, ese plano, esa superficie alaviada de la sección, y por lo tanto cómo es la ley de variación de las deformaciones. Y por más que exista una relación entre tensiones y deformaciones, si me cuesta conocer
la ley de variación de las deformaciones, me va a costar conocer la ley de variación de las tensiones. ¿Sí? Así que la complejidad y el principal problema que tiene la solicitación por torsión es que en general las secciones no se mantienen planas. Y entonces ahí entramos con lo siguiente, que la solicitación por torsión la clasificamos en torsión uniforme y torsión no uniforme. Y la diferencia fundamental entre ambas torsiones es que, bueno, yo no puedo evitar que las secciones se alabeen, lo permito, ¿sí? No me queda otra. Pero la diferencia es que en la torsión uniforme las secciones se me alabean, pero el alabeo de todas las secciones es básicamente el mismo. O sea, todas las secciones se alabean de la misma manera. Con lo cual, el alabeo relativo es despreciable. Mientras que en la torsión no uniforme, justamente por ese motivo se la llama no uniforme, es que el alabeo relativo no es despreciable y obviamente tiene que ser considerado y evaluado. Es decir, que el alabeo de cada una de las infinitas secciones que conforman al elemento estructural no es el mismo. ¿Entendido? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, sigo un poquito más. Bueno, la torsión uniforme se caracteriza básicamente por dos aspectos. Primero, que el alabeo de las distintas secciones del elemento estructural no está impedido. No está impedido. Es decir, está permitido que se alabee. Cuestión que en la torsión no uniforme van a ver que estos dos aspectos que ahora les voy a señalar, acá se dan, en la torsión no uniforme no se dan, es decir, no se presentan. Y la otra es que, como las secciones se pueden alabear, el alabeo que experimentan todas ellas es el mismo o muy parecido, con lo cual nos permite decir que el alabeo relativo entre las distintas secciones es despreciable. Y de hecho nosotros lo vamos a considerar. Bueno, la torsión uniforme se estudiará a través de las siguientes dos teorías, la teoría de Coulomb, que vale que acá la sección, primero que vale solo para secciones circulares, ya sean huecas o macizas. Y acá prácticamente el alabeo es nulo. Y de hecho no se produce el alabeo. Mientras que, y después la teoría de Zamenhof, que es una teoría un poco más general, en donde existe alabeo en las secciones, este alabeo en todas las secciones es el mismo, o prácticamente constante, y obviamente va a ser despreciado. Se presenta para piezas prismáticas en general, y bueno, esto que les estoy diciendo, que las deformaciones son uniformes para todas las secciones, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora después paro con las últimas dos consideraciones porque ahora se las voy a explicar una vez que termine con torsión no uniforme para que ustedes vean por qué las deformaciones longitudinales son nulas. Bien. Bueno, y lo mismo con esto que va a ser la conclusión de lo que pasa. En la torsión no uniforme, las dos premisas que caracterizan a la torsión no uniforme es que el alabeo en las distintas secciones puede estar impedido total o parcialmente. Comúnmente está impedido parcialmente, es decir, hay algunas secciones en las cuales la posibilidad de alabearse es nula, es decir, imagínense una sección que uno la empotra, la posibilidad de que esa sección se alabee es nula, ¿no? Entonces, con lo cual existe una coacción que se ejerce a través de un vínculo externo, que puede ser después les voy a mostrar otros, con los cuales esa coacción está ¿cómo se llama? Provocada por ese impedimento que se le proporciona a la sección y, bueno, obviamente va a repercutir de alguna manera. Y el otro tema es que las secciones se alabean, pero el alabeo de todas las secciones no es el mismo, con lo cual no es constante, y al no ser constante existe un alabeo relativo, que no puede ser no considerado. ¿Entendido? Bueno. Muy bien. El tema fundamental es, nosotros vamos a ver, nosotros lo que vamos a ver va a ser básicamente la torsión uniforme, no vamos a ver aspectos de la torsión no uniforme. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el hecho de que
las secciones se mantienen, se alabean, y ese alabeo no es despreciable, el alabeo relativo no es despreciable, hace que la forma de encararlo sea totalmente distinta como nosotros lo venimos encarando hasta ahora. Es decir, nuestra materia, que se llama resistencia de materiales, que actualmente ese nombre de nuestra asignatura era resistencia de materiales clásica, después se la denominó como resistencia de materiales avanzada o moderna. Hoy en día prácticamente es lo que se llama mecánica de los sólidos deformables. Bueno, esa variación del nombre, ¿sí? Sin embargo ha variado el nombre porque se lo ha encontrado como más preciso de mecánica de los sólidos deformables, no ha hecho que cambie la forma de cómo estudiar los problemas. Es decir, los problemas, fíjense, que si ustedes ven cómo estudiamos axil, cómo estudiamos flexión, y cómo vamos a estudiar ahora torsión, es básicamente siempre el mismo. Es tener un elemento estructural, solicitarlo al esfuerzo al cual queremos estudiar, ver cómo se deforma, tratar de encontrar alguna vinculación, y después de eso, ver cómo esas deformaciones las vinculo con las tensiones a través de la ley de Hooke, y a su vez, cómo esas tensiones las puedo vincular con los esfuerzos internos. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien, perdón. Bueno. Bueno, eso por un lado. Muy bien. Ahora, una aclaración. La torsión no uniforme se puede descomponer en dos partes. Hay un aspecto de la torsión uniforme que mantiene la torsión uniforme, es decir, que mantiene las consideraciones de torsión uniforme, y hay otro que es propio de la torsión no uniforme. O sea que el problema de la torsión no uniforme se descompone en un problema de torsión uniforme más un problema propio de la torsión no uniforme. Y tiene a su vez que la forma de estudiarlo en general se utiliza a través de problemas de teorías ad hoc, es decir, que son creadas especialmente para resolver ese problema. Y que obviamente resuelven ese problema, pero por ahí no me resuelven otros. Entonces, es como que uno tiene que ir creando distintas teorías para resolver distintos problemas. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos... Espera. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que pasa con una... Vení. Bueno, vení. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Fíjense que yo tengo acá, a ver si logro... No puedo. Bueno, el puntero lo ven, ¿no? Sí, del mouse, eso sí. Sí, se ve, Luis. Bien, bueno, entonces fíjense que nosotros tenemos una barra que tiene una longitud L0. Imaginemos que las secciones se alabean como indica la figura al lado. Entonces, una fibra cualquiera que originalmente tenía una longitud L0, después de la deformación por torsión, si las secciones se alabean, va a tener una longitud LF final. Ahora, si el alabeo relativo es despreciable, significa que para todas las fibras se verifica que la longitud inicial es aproximadamente igual a la longitud final. Con lo cual, la variación de longitud es cero. ¿Estamos de acuerdo? Y si la variación de longitud es cero, cuando uno hace delta L dividido L0, que me da las deformaciones específicas longitudinales, son nulas. Por lo tanto, si después aplico la ley de Hooke, donde sigma es igual a E por epsilon, al ser epsilon nulo, las sigma son nulas. Pero en cambio, en la torsión no uniforme, la longitud inicial es distinta a la longitud final para las distintas fibras. ¿Por qué? Porque el alabeo que sufre la pieza no es constante. Entonces, fíjense, lo que se desplaza este punto de acá hasta acá no es lo mismo lo que se desplaza este punto de acá hasta acá. Entonces, como no es lo mismo, la longitud cambia. Si la longitud cambia, la variación de longitud es distinta de cero, y por lo tanto las deformaciones específicas son distintas de cero. Y por lo tanto, si aplico la ley de Hooke, las tensiones normales son no nulas. Es decir, que un problema de torsión genera, además de las tensiones
tangenciales genera tensiones normales. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, sí. Bueno, si ustedes me permiten, voy a hacer un dibujito, a ver, déjenme ver si esto termina. Bueno, esto es lo que un poco les decía, que el problema de la torsión uniforme se resuelve a través de teorías ad hoc y se resuelve a través del planteamiento, a través de la teoría de la elasticidad. En general esto es bastante complejo porque conlleva a que uno tenga que plantear, para resolver el problema, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de orden superior a 1, y que en general la resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior, en derivadas parciales de orden superior a 1, presentan dos inconvenientes. El primero es que la resolución de esas ecuaciones puede o no tener solución. Y a nosotros no nos sirve plantear ecuaciones que no tengan solución o que no sean resolubles. ¿Entendido? Entonces, y el otro problema es que pueden tener solución, pero conllevan lo siguiente. Conllevan que tienen solución, pero la solución que presentan o que se obtiene no es única. ¿Entendido? Entonces, a nosotros no nos sirve, primero, que no tengan solución, ese sistema de ecuaciones que uno plantea. Y segundo, si tiene solución, que no sea única. Porque imagínense que yo les doy, por ejemplo, una barra en la cual les pido calcular la deformación o el desplazamiento de un punto, y el resultado de ese planteamiento de esas ecuaciones me dice que se desplazó, tiene, por ejemplo, como mínimo dos resultados posibles, y entonces me dice que se desplazó 2 centímetros y 5 centímetros. ¿Cuál adopto de los dos? Alguien podría decir, bueno, pero dimensionado verificar la pieza con 5 centímetros. Y pero si 5 centímetros no es el resultado valedero, porque por ahí para problemas sencillos yo puedo hacer comprobaciones adicionales y resolverlo, pero para problemas complejos, donde tengo mucha cantidad de barras o de elementos, eso es imposible de darme cuenta cuál de los dos resultados o de los n resultados eso es válido. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Bueno, Sí, sí, profe. antes de ver esto, voy a hacerles un dibujito, ténganme paciencia un minuto, voy a conectar la tablet. Así que un minutito que quiero mostrarles un ejemplo que no se los di porque no está incluido obviamente acá. Un segundo, por favor. Así que... No. Vení para acá. Espera un segundito. Espera un segundito porque este gato está... Perdón, estaba hablando y no me había desmuteado. Supongamos que tenemos una barra que está empotrada en un extremo y libre en el otro. ¿Está bien? Como tenemos acá este ejemplo. ¿Sí? Y supongamos también que, bueno, este es el eje de la pieza.
Pero supongamos también que esta barra es un perfil doble T, como este de acá. Y que le aplico en el extremo libre un momento torsor MT. ¿Estamos de acuerdo? Esto, si uno lo ve, si yo ahora hago una vista lateral del frente, me voy a encontrar con lo siguiente. Este es el perfil doble T. Y lo que estoy poniendo es un vector momento que es perpendicular y saliente del plano de la sección. ¿Sí? Es eso, básicamente. Bueno, a ver. Bueno, esto acá me cuesta bastante dibujarlo, pero a ver, vamos a ver cómo se los puedo dibujar para que se entienda. Ténganme un poquito de paciencia, nada más. Ahí está. Bueno, se entendió, ¿no? Este es el perfil visto en una vista, obviamente, axonométrica. Acá tengo el empotramiento de este perfil, que es esto que vemos acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá yo tengo el eje Z, acá tengo, mal, acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y. X, Z e Y. Y acá tengo, obviamente, aplicado el momento torsor. Ahora, este momento torsor es un momento que gira en sentido antihorario, ¿no es así? Ahora, ¿cuál es el par de fuerzas que representa a este momento torsor? ¿Sí? El momento torsor, yo básicamente lo puedo descomponer como el producto de una fuerza por una distancia. ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad es que yo puedo fijar la distancia y determino en base a eso la fuerza. Fíjense que es una ecuación con dos incógnitas cuando yo quiero descomponer el momento torsor en dos fuerzas. Con lo cual tengo infinidad de soluciones. Ahora, si yo fijo la distancia como el baricentro de cada una de las alas, ¿qué me queda? Me va a quedar que acá tengo una fuerza, F, y acá tengo otra fuerza, F, con sentido contrario, o menos F. Y en donde esta distancia
es Z, o D. ¿Entendido? Ahora, a ver, ¿cómo piensan ustedes que esto se deforma? Fíjense, la fuerza F, la superior, va a tirar al ala superior hacia la izquierda y hacia abajo, según este dibujo. Mientras que la fuerza menos F empuja al ala inferior hacia la derecha y hacia arriba en el dibujo, ¿no? En realidad lo hace en el mismo plano. Con lo cual, la deformada de esto es algo como lo siguiente. A ver. Luis, disculpa, Z sería la distancia de la fuerza F con respecto al ala inferior. Exactamente, es esto, mirá. Es la distancia, el brazo de palanca entre las fuerzas. Sí, sí, bárbaro, bárbaro. Gracias. Lo que pasa es que primero le puse D y después le puse Z. Con lo cual, fíjense que la deformada de este perfil es algo así. Esto visto de frente, ¿entendido? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense que, claro, uno dice, bueno, pero Luis, acá no se ve que sea la vea. Pero, a ver, cada una de las alas se flexiona en su plano. Ahora, fíjense que para el ala superior, la tracción ¿de qué lado está? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Del lado izquierdo? No, no. Está de acá la tracción. Y la compresión está de acá. Mientras que para el ala inferior, la tracción está de acá y la compresión está de acá. Veamos un ejemplo ahora, una vista superior, ¿no? Desde el lado superior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a hacerlo así. Bueno, tengan un poquito de paciencia que... vamos a hacerlo así. Hacerlos arriba sobre el mismo dibujo, Luis, y no, que se iba No, entendiendo bastante bien. no, pero lo que pasa que me parece... Bueno, déjame hacerlo así en planta y después, si no se entiende, lo hago sobre el dibujo anterior. Pero yo para no hacer tanto lío. Originalmente yo tenía esto. ¿Sí? Ese es el eje X, es el eje de la barra, y esto que hago en línea de puntos es la proyección del alma. Bueno, en azul vamos a dibujar el ala superior. Entonces, y en verde les voy a dibujar el ala inferior. Entonces esto es ala inferior, ala superior. ¿Vieron cómo se alargó la sección? Porque fíjense que esta fibra está traccionada, que es la que está inicialmente
de este lado, pero la que está inicialmente para el otro lado, en el ala inferior, esta es negativa. O sea, estas fibras que están acá son tracción para el ala superior, compresión para el ala inferior, mientras que estas son de tracción para el ala inferior, pero son de compresión para el ala superior, con lo cual la sección se alabea. ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces eso es lo que realmente termina pasando con esto, que es un perfil doble T. ¿Y por qué se me alabea? Y porque el ala no tiene la suficientemente rigidez como para hacer que toda la sección se mantenga plana. Ese es el tema de esto, ¿no? Y era un ejemplo que justamente les quería esencialmente mostrar, para que obviamente se entienda. ¿Sí? Bueno. Bueno, espero haber sido claro con esto que les estaba diciendo. Bueno, muy bien. Vuelvo a esto. Vuelvo acá y vuelvo a la presentación, así lo terminamos de hacer. Bueno, muy bien. Entonces, campo de aplicación y alcance. Campo de aplicación y alcance, ahora vamos un poquito más rápido. Bueno, tipos de estructuras, vamos a ver isostáticos y hiperestáticos. Secciones transversales, vamos a trabajar fundamentalmente con secciones circulares macizas o llenas, y huecas o anulares o tubulares. Vamos también a trabajar con secciones no circulares, como tubulares de paredes delgadas simplemente conexas, rectangulares y abiertas de paredes delgadas. Causas o acciones, vamos a ver fundamentalmente la causa-fuerza y algún problema muy particular de variación de temperatura. En cuanto a las características de los materiales y estructuras, vamos a considerar que son homogéneos, o que el elemento estructural es heterogéneo, pero cada uno de los elementos componentes es homogéneo. ¿Sí? Bien. El periodo de trabajo del material vamos a estar dentro del comportamiento elástico. Cuando vayamos hacia el final de la materia lo vamos a ver lo mismo, pero en el periodo anelástico. Bueno, no vamos a ver sistemas estructurales hipoestáticos, no vamos a analizar la causa seguimiento de vínculo, por una cuestión de tiempo no vamos a ver las secciones tubulares múltiplemente conexas, problemas de concentración de tensiones, y el tema de torsión uniforme, obviamente, porque no nos da el tiempo y además escapa un poco a la esencia de lo que es nuestra asignatura, ¿no? Y además requiere un desarrollo matemático bastante importante. Las ecuaciones de equivalencia son estas que vimos acá, las 6 ecuaciones de equivalencia. Fíjense que todos los esfuerzos son nulos, salvo el correspondiente a la ecuación 4, donde el momento mx es distinto de 0. Bueno, acá no le puse ejemplos, y vamos a ver la teoría de Coulomb. Bueno, esencialmente nosotros vamos a considerar la teoría de Coulomb. Recuerden que aplicaba a una sección circular maciza o llena, o hueca, o anular o tubular, ¿no? Vamos a suponer que tiene una longitud L y un diámetro D, tal como muestra la figura esta. Y a la cual nosotros le vamos a dibujar en toda la superficie lateral líneas paralelas al eje, obviamente, la superficie lateral, que representan a las generatrices. Y los círculos representan a las secciones. En realidad están representando al borde de la sección. Muy bien. Y vamos a aplicarle, en los extremos, dos momentos torsores iguales y opuestos, de manera que la misma se encuentre en equilibrio. Muy bien. Como consecuencia, acá está un poco indicado en este color medio ocre, el libro del cual yo saqué los dibujitos. Como consecuencia de la aplicación de estos dos momentos torsores, se observan tres particularidades. Primero, que las secciones normales al eje de la barra permanecen planas y paralelas a sí mismos luego de la deformación por torsión. Esto tiene una consecuencia importante que ustedes ya imaginarán, que ahora la vamos a ver a continuación. Después, luego de la deformación, las secciones mantienen su forma. Es decir, si yo inicialmente tenía un círculo, voy a seguir teniendo un círculo. Es decir, no me va a cambiar esto, no se va a transformar en un cuadrado, ¿entendido? O en algo totalmente muy distinto de lo que nosotros venimos
utilizando. Y la tercera observación experimental es que las secciones giran alrededor del eje de la pieza o de la barra, y que los giros de estas secciones no son todos iguales. Por lo tanto, existen giros relativos de una sección respecto de las otras. Muy bien. Estos dibujitos, este dibujito que tenemos acá, el A y el B, en realidad es como que yo tengo un cilindro macizo y en donde le clavé varillas o tablillas muy finitas, de muy poco ancho, y el cilindro es bastante deformable. Entonces, cuando uno lo deforma, observa cómo las generatrices que representan cada una de estas tablillas están transformándose en algo que ahora vamos a ver. Bien. Bueno, a ver. De estas tres observaciones, la primera que decía que las secciones se mantenían planas y paralelas a sí mismas, esto implica que las secciones no se alargan. Y esto se verifica para todas las secciones, inclusive para las extremas. De la 2 que decía que las secciones mantenían su forma, bueno, los círculos, que inicialmente eran círculos, siguen siendo círculos después. Pero además, si nosotros de manera abstracta pudiéramos elegir una sección cualquiera de este cilindro, y yo a través de un proceso de abstracción dibujo ahí una figura, esa figura no va a cambiar. Con lo cual, si yo dibujo un segmento, ese segmento va a mantener su medida, va a aparecer rotado, obviamente, porque esto experimentan giros relativos, y a su vez, los ángulos también van a conservar su abertura. ¿Entendido? Entonces, lo que traté de explicarle acá es esto que tenemos acá. Fíjense, inicialmente tenía este segmento y este ángulo. Después de la aplicación del momento torsor, el segmento, pasó a ocupar este naranja que tenemos acá. O sea que el segmento, lo único que hizo es rotar en su plano. Y la abertura es la misma, y la longitud es la misma. Y el ángulo, que inicialmente estaba acá, cuando rota, pasa a ocupar esta posición. O sea que también el ángulo, lo único que hace es girar con la sección. Y el otro tema era que las generatrices, al girar las secciones una respecto de la otra, y que estos giros no son siempre los mismos, hace que las generatrices se transforman en hélices. Pero como nosotros trabajamos acá con la hipótesis de pequeños desplazamientos, estas hélices en realidad son de paso muy grande. Son de paso muy grande. Y va a intersectar a los círculos de las distintas secciones con ángulos iguales. ¿Sí? Así que eso es lo que se observa. Y prácticamente, si bien es una hélice, voy un poquito para atrás, fíjense, esto es una hélice, en realidad, para los pequeños desplazamientos que nosotros experimentamos, lo vamos a poder considerar como si fuera una recta, como si fuera un segmento recto. Bueno, muy bien. Estas tres observaciones, ¿qué se hizo? Bueno, se trató de repetir a ver si se verificaban, no solo para el ensayo inicial que se hizo, sino para otros ensayos de barras circulares, prismáticas cilíndricas, ¿no? Entonces, eso se observó. Y se transformó en decir, bueno, entonces, si ya hemos hecho una cantidad suficiente de ensayos, para las cuales, para todos ellos, siempre se verifica estas tres observaciones que acabamos de ver, decimos, bueno, cuando tengamos de vuelta una barra cilíndrica, y la sometemos a un momento torsor, es lógico de esperar que el comportamiento sea el mismo a lo que ya habíamos observado. Con lo cual se transforma en una hipótesis de trabajo porque uno no va a estar constantemente ensayando las barras. Y se verifica que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismas luego de la deformación. Las secciones mantienen su forma y giran alrededor del eje de la barra, observándose giro relativo de una sección respecto a la otra. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, Luis, se entiende. Bien. Bueno. Bueno, avancemos un poquito más rápido, así cerramos este tema.
Bueno, lo otro que vimos fue la resolución de las primera, quinta ecuaciones de equivalencia, en donde si la sección se mantenía plana, no se alabeaba, las fibras podían o no variar su longitud, pero podían pasar dos cosas, que las deformaciones sean cero o sean constantes. En el primer caso, las fibras no se alargan, no se acortan, ni tampoco varían su longitud. En el segundo caso, varían su longitud. Bueno, a partir de ahí, analizando cada uno de los dos casos, llegamos a la conclusión de que las tensiones normales eran cero. ¿Sí? Llegamos a través de que las tensiones normales eran cero. ¿Por qué? Porque al salir fuera, si epsilon era constante, sigma es constante por la aplicación de la ley de Hooke, al salir fuera de la integral en la primera ecuación de equivalencia, se observa que se llega a una incongruencia matemática y física. Muy bien. Cuando tomábamos la segunda y tercera ecuación de equivalencia, observábamos que el corte era igual a cero, los cortes eran iguales a cero, por lo tanto la integral de tau por diferencial del área también tiene que ser igual a cero. Para que esto se verificara, nosotros no podíamos decir, existen dos posibilidades, una que tau fuera nula y otra que la integral sea nula. ¿Cuál es la diferencia? Que si tau es nula, la integral también va a ser nula. Pero, ¿qué pasa? Las tau no pueden ser nulas, todas nulas. Porque si son todas nulas no tengo ya ni tensiones normales y tampoco tengo tensiones tangenciales, o sea que no tengo tensiones de ningún tipo, lo cual eso no es posible. Entonces la única posibilidad es que exista una distribución antisimétrica de las tau para que justamente esa integral se termine anulando. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Y uno podía proponer que el diagrama de tensiones es ese, el indicado, ¿no? El indicado acá, donde va desde acá, tengo esto de acá y llego hasta ahí. Obviamente tenía que pasar por el centro y ahí ser nulas las tensiones tangenciales. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho es que justamente el centro del círculo es el único punto que no tiene un punto simétrico. Todos los demás puntos, si yo dibujo un punto acá, del otro lado tengo otro punto simétrico. Entonces, si este tiene una tensión con una dirección en un determinado sentido, este de acá va a tener que tener una tensión con la misma dirección pero en sentido contrario, con lo cual, para que eso justamente se anule, ¿no? Entonces, el único punto, por eso es que el diagrama de tensiones tiene que pasar por el centro, porque es el único punto que no tiene un simétrico, ¿no? Es un punto único. Muy bien. Bueno. Ahora, la pregunta era esta acá, perdón, que acá me olvidé de decirles esto. Cuando yo tengo una tensión tau acá, esa tensión tau la puedo componer en tau xy y tau xz. Tau xz, más allá de tener la dirección de z, tiene la característica de ser perpendicular al radio o al diámetro. Y tau xy, en este caso, ser en la dirección del diámetro. Ahora, si yo hubiera tomado el diámetro sobre el eje z, esta situación se invertiría. Las tau xy son las perpendiculares al diámetro o al radio, y las tau xz están en la dirección del eje z, o en la dirección del diámetro. Así que la denominación acá tau xy, tau xz es un poco relativa. Bueno, ahora, tau xy no puede ser distinto de cero, porque por el teorema de Cauchy, si existe tau xy, va a existir tau ix. Y si existe tau ix, ¿qué es lo que pasa? Yo las únicas fuerzas exteriores que tengo son los dos momentos torsores. La superficie lateral no tiene ninguna fuerza aplicada. Entonces, ahí entro en una incongruencia física de decir, bueno, si existe tau xy, existe tau ix, pero tau ix tiene que ser cero, porque toda la superficie lateral está libre de cargas. Y si tau ix no fuera cero, no estaría toda la superficie lateral libre de cargas. Con lo cual, esto demuestra que las tensiones tangenciales en la dirección del diámetro o del radio son nulas. Y la única posibilidad es que las tensiones tangenciales tengan una dirección que sea perpendicular a los diámetros o radios. ¿Qué es esto de acá? Una posible distribución de las tensiones es esa que vimos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, hasta acá. Bueno, hasta acá habíamos llegado. De todo lo que vimos, ¿alguna duda? ¿Algo que yo no me haya explicado,
que no se haya entendido, que ustedes quieren repasar y todo. Yo sé que la hice tal vez un poquito más largo, pero bueno, pasó un mes y pico de la última vez que lo vimos y preferí que nos tomáramos unos minutos. ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran ver? Sin compromiso, ¿eh? De ninguna índole. No, profe, se vino entendiendo bien y fue un buen repaso. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a empezar a dibujar y a escribir. Así que, y acá no tengo ya más presentación, con lo cual vamos a tener que trabajar bastante dibujando. ¿Sí? Así que los dibujos que voy a hacer no son difíciles, pero me van a llevar un tiempo y los voy a hacer lo más tranquilo posible para que justamente se entiendan bien, ¿no? Así que un segundito. Bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Vamos a cancelar esto. Vamos a meternos acá. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora... No están bien ustedes, perdón. Bueno, muy bien. Entonces vamos a agregar una página. Vamos a hacer una cuadriculada. Y acá vamos a ver entonces... No me acuerdo qué título era, pero vamos a ponerle... vamos a poner 01. Desarrollo de expresiones. O en realidad de las expresiones. Muy bien. Acá estamos. Así que, bueno, muy bien. Bueno, una aclaración respecto de lo otro. Perdónenme que la voy a usar acá en esta hojita para aclararle respecto de lo que pasaba. Hasta ahora nosotros llegamos a lo siguiente. Un segundo. Acá. Pero lo que quiero indicarles es algo bastante más sencillo que esto, que es lo siguiente. Supongamos que yo tomo un diámetro, o cualquiera de los diámetros, ¿sí? Hasta ahora, nosotros llegamos a lo siguiente. Supongamos también que acá tenemos un momento torsor, en este sentido, ¿no? Entonces, lo que nosotros llegamos es que, por ejemplo, si yo tomo este diámetro acá, las tensiones sobre todos los puntos de ese diámetro es algo como lo siguiente. ¿Sí? Si yo lo hago sobre el otro diámetro, sobre el diámetro que está inclinado, va a ser algo como esto. Donde todos los diagramas son iguales, pero la diferencia es que ¿sí? Y si lo hago sobre el otro diámetro de acá, va a ser algo como esto de acá.
¿Mm? ¿Entendido? ¿Sí? Las tensiones son de este tipo. Perdónenme que no lo estaba... ahí está. Bueno, así que las tensiones son básicamente con esta ley de distribución o de variación. Fíjense que ¿por qué les dibujo 3 diámetros? En realidad podría dibujar los infinitos diámetros, porque cada uno de los diámetros se agrupa a una determinada cantidad de puntos, que son infinitos. Pero, por ejemplo, este diámetro agrupa a todos los puntos materiales de acá hasta acá, mientras que este otro de acá, este de acá, involucra todos los puntos de esta zona. Y este otro involucra todos los puntos de este diámetro. ¿Entendido? ¿Sí? Así que bueno, para todos los diámetros la distribución de tensión es la. Dicho esto, vamos a ahora sí hacer el desarrollo para tratar justamente de encontrar cómo es esa ley de distribución de las tensiones y a su vez cómo calcularlas o cómo determinarlas. Tengan en cuenta lo siguiente, que esta distribución de tensiones, la distribución de tensiones esta, de tau, tiene estas dos características. La primera es que es antisimétrica. Y la segunda es que es perpendicular al diámetro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Dicho esto, ahora sí vamos a lo que viene acá, desarrollo de las expresiones. Así que acá me va a tener que tener bastante paciencia porque esto me va a costar un poco dibujarlo acá. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto que ustedes están viendo acá es una barra prismática cilíndrica. Donde estoy dibujando las dos secciones extremas. Y donde este de acá es el eje de la barra, al cual lo voy a llamar eje X. ¿Sí? Y le voy a solicitar a esto con dos momentos torsores.
MT y MT de acá. ¿Sí? Yo voy a llamar a estas secciones, las voy a llamar sección A, y a esta la voy a llamar, en un terrible rojo de creatividad ingenieril, sección como B. Muy bien. Voy a suponer que este es el origen o el centro de la sección A, y este el de la sección B. Antes de la deformación por torsión, yo voy a considerar que este de acá es un punto A, y este es el segmento OA, es el radio máximo de la circunferencia. Y a su vez, acá voy a considerar un punto que va a ser el B, y OBB es el radio. Ahora, si yo uno A con B, supongo que AB es una de las generatrices. Entonces, para decirlo un poquitito claramente, AB es igual a la generatriz antes de la deformación. ¿Quedó claro? Bueno, luego yo aplico estos momentos torsores. Al aplicar estos momentos torsores, voy a suponer que la sección A está fija. Asumo que sección A está fija. Es decir, que no rota. En realidad es indistinto si rota o no rota, porque la verdad que uno la puede decir, bueno, en realidad, si rota, mejor dicho, A, una gira para un lado, otra gira para el otro. Entonces, teniendo la diferencia de los ángulos entre una y otra, tengo el ángulo total que una sección giró respecto de la otra, ¿no? Es decir, el ángulo relativo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer que antes de la deformación tengo esta situación, cuando le aplico los momentos torsores, esto cambia, y esto de acá, B, vamos a suponer que pasa a ocupar esto que le voy a mostrar ahora. Pasa a ocupar esta posición B'. Por lo tanto, la generatriz, ahora en vez de ser AB, se transformó en esto de acá. Es decir, que AB' es la generatriz después de la deformación. ¿Quedó claro? Bien. Ahora bien, esto de acá, es R, que es el radio del cilindro. ¿Entendido? Y vamos a suponer que esto es lo que en definitiva terminó girando la sección B, ¿no es así? Bueno, ese ángulo, que es lo que giró, o este de acá, como quieran, total, lo mismo, lo vamos a denominar phi de X. ¿Sí? Y phi de X es lo que gira la sección en su plano, y lo vamos a denominar como ángulo de torsión. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? ¿Me expliqué? Perdón, justo se me cortó. ¿Me puede repetir qué es phi, el ángulo de torsión, lo que gira? Lo que gira la sección en su plano es este ángulo phi, porque fíjate que B inicialmente estaba en la posición B,
el que está en negrita, y después de la deformación pasa a ocupar la posición B'. Entonces, eso que giró es lo que se conoce como ángulo de torsión, porque es lo que giró esa propia sección, ¿entendido? Lo que gira la sección en su plano se lo denomina ángulo de torsión. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Y fíjense también lo siguiente. El ángulo entre ambas, lo voy a indicar acá, lo voy a indicar en amarillo, este ángulo de acá, que es el ángulo entre la generatriz inicial y la generatriz, una vez que se deformó, lo voy a llamar gamma. Y es la distorsión. Vamos a hacerlo así, perdónenme. ¿Sí? Discúlpeme la superposición de colores azul y amarillo. Pero que tengo como 4 razones para decirles por qué las estoy dibujando ahí. Gamma, en este caso, es lo que se conoce como la distorsión. ¿Entendido? Gamma es la distorsión. ¿Se entiende por qué es la distorsión o no? ¿Cuál es la diferencia entre eso y el ángulo de torsión? Que son distintos, primero. El ángulo de torsión es el ángulo de giro de una sección. Y la distorsión es lo siguiente. Mirá, a ver, vamos a verlo de esta manera. Imagínate que yo ahora te hago una vista en planta de esto. ¿Sí? Lo miro todo No, esto sí, de... está bien, está bien. Sí, sí. No, pero tranquilo que te lo hago, no me cuesta nada. Así se entiende. Lo único que lo voy a hacer más chiquitito. Imagínate que inicialmente la generatriz era esto de acá. Esta es la generatriz, donde este punto, el superior, es A y esto es B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, fíjate que la tangente de esa generatriz en cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto, es esta de acá. Ahora la dibujo para A nomás. Perdóname que quiero ser un poquito más prolijo. Ahí y acá. Esta es la tangente. Tangente a la sección A en el punto A. Este ángulo es de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, luego de la deformación, el punto B pasa a ocupar esta posición. B'. La generatriz pasa a ser esta de acá. Ahora, la tangente sigue siendo la misma, pero el ángulo que formaba de 90 grados, o sea, el alfa inicial, que era pi sobre 2, o 90 grados, ahora ya no es más 90 grados. El ángulo final es el ángulo final, que es este de acá. Entonces, fíjense, ¿qué es la distorsión? Es el cambio o la variación del ángulo entre dos direcciones que inicialmente eran de 90 grados. Entonces, cuando de acá yo hago que alfa 0 menos alfa final, si esto es pi sobre 2, esta diferencia se la llama distorsión. Y la distorsión es esto de acá. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, los ángulos Bueno. no son iguales. Bien. Bueno, muy bien. Ahora, dicho esto, ahora voy a llevar el problema que está planteado, donde esto tiene una dirección, una longitud L, voy a llevar el problema a un problema diferencial. Y para llevar el problema a una dirección, a una parte diferencial, a un tratamiento diferencial, bueno, voy a trabajar con un diferencial de longitud, esencialmente.
ese diferencial de longitud va a ser este de acá. ¿Mm? En donde, a ver, este lo voy a dibujar en azul, perdónenme, así los marco distintos. Voy a considerar acá una sección y acá voy a considerar otra sección. ¿Entendido? Entonces, fíjense que desde este punto, bueno, yo ahora tengo esto de acá y tengo esto de acá. Esto va a ser X, a esta sección la voy a llamar M, y a esta N. Por lo tanto, esto es XM, y a esta la voy a llamar XN. Por lo tanto, la diferencia entre ambas es diferencial de X. Porque las asumo que están muy cerquitas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, fíjense que si yo parto de este punto, o parto de este, que es, esto es OM y este es ON, fíjense qué es lo que pasa. Esto es el ángulo de giro de esa sección. Y este de acá es el ángulo de giro de esta sección. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, vamos ahora a hacer un zoom de esto. Es decir, ahora voy a hacer un tratamiento similar al que hice recién, pero con la única diferencia de que no, ¿cómo se llama? No voy a trabajar con puntos ubicados sobre el diámetro exterior, sino sobre un diámetro interno, para darle un poquito más de generalidad. ¿Entendido? Esto, si ustedes lo quieren ver, en definitiva, es algo como esto de acá. A ver, yo tengo mi sección, mi barra, perdón. Este es el eje de la barra, X. Esta era la sección A, esta era la sección B, y acá tengo las dos secciones con las que voy a trabajar. La N y la M, donde esto es un diferencial de longitud. ¿Entendido? Y donde desde acá y desde acá, vamos a ponerlos en azul, mejor dicho, esto es XM y esto es XN. ¿Entendido? Así que bueno, y lo que sí me olvidaba es que la longitud de todo esto es L. ¿Sí? Así que ahora me voy a concentrar en esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, así que vamos a continuar, vamos a crear una nueva hoja. Sí. Muy bien, así que era 01. Entonces, ahora me voy a ubicar en esa situación, y al ubicarme en esa situación vamos a tener lo siguiente.
Bueno, acá voy a tener el centro de la sección N. Y acá tengo el centro de la sección M. Entonces, concretamente, esta es XM, y esto de acá es XN. Y esta diferencia es diferencial de X. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Vamos a suponer que voy a elegir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, acá. Voy a elegir un punto M que se ubica a una distancia R sobre un diámetro cualquiera de esa sección. Y voy a elegir 1, 2, 3, 4, 5. A ver, no, acá dice 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 2, 3, 4, 5 acá. Y acá tengo un punto N que lo que me representa es una generatriz interna. 1, N con M, y tengo una generatriz interna. Bien, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? ¿Se entiende todo lo que voy haciendo? Bueno. Sí, profe, se entiende. Cuando aplico esos dos momentos torsores, ambas secciones van a girar. Ahora, no tienen por qué girar lo mismo. En ningún lado está dicho que ambas secciones tienen que girar lo mismo. Entonces, de hecho, si uno vuelve a la figura anterior, acá creo que se ve que no necesariamente estos giran lo mismo. Es decir, la sección N va a ir aumentando y girando bastante más de lo que giró la otra sección. De lo que giró M, ¿no? Que es lo que me interesa. Entonces, volviendo a este dibujito, bueno, yo voy a tener que esto pasó a ocupar esta posición. Ahí está. El punto M pasó a ocupar la posición M'. Este ángulo lo voy a llamar Φ sub M. Y, a ver, ¿cuánto giró N? Bueno, ¿cuánto giró N? Ahí vamos a ver. Entonces, M pasó primero a N' y después pasó, un poquito más ahí, a N segunda. Pero la verdadera la generatriz final es esta que les voy a marcar acá. ¿Sí? Es esa de ahí. Este punto que es N segunda hace que M', N segunda, perdón, Mn es generatriz interna antes de la deformación. Y M', N segunda es la generatriz deformada, ¿no? Bueno, muy bien. Por lo tanto, los ángulos ahora son estos de acá. Esto es Φ sub n, M, pero esto de acá es Φ sub n. Y esto de acá es un diferencial de Φ. ¿Entendido? No, perdón. No, Sí. yo no le entendí. ¿No entendiste? ¿Por qué N se desplazó hacia dos posiciones? Porque todas las secciones no giran lo mismo. Las secciones giran distinto. El ángulo de torsión
en realidad va variando de sección a sección. Entonces, como varía de sección a sección, no pueden ser iguales, si no n hubiera pasado de n', y la verdad es que pasó a n segunda. Si vos lo ves en la figura acá, fíjate que yo asumí que la sección A la mantengo fija, y la sección B sufrió un determinado desplazamiento. Entonces, las secciones intermedias entre A y B tienen que tener giros que no pueden ser todos iguales, sino que tienen que ser distintos. No sé Sí, si me ahí explico. ya vi. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Bueno, ahora justamente lo que quería hacer era una vista en planta para ver cómo fue esto, ¿no? Cómo fue este movimiento. Entonces, esto de acá ahora, imagínate que lo veo en planta, ¿no? Entonces yo voy a tener lo siguiente. Segundo. Esto es M y esto es N. Esto se desplazó hasta acá. Y hasta acá tengo N'. Esto se me desplazó hasta acá. Esto es N segunda. Pero fíjate que en realidad N se desplazó primero hasta N' y N segunda se fue hasta ahí. ¿Entendió? Entonces fíjense que inicialmente este ángulo era 90 grados. El ángulo ahora final es este de acá. Y este de acá es la distorsión. Gamma. ¿Me expliqué? Y perdón, lo que sí no les acoté es que obviamente esto es diferencial de X. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Bueno, a ver. Nuevamente, alfa 0 menos alfa final es igual a pi sobre 2 menos alfa final, y esto es la distorsión. A ver, vamos a ir viendo un poquito todo esto. En la sección M, el ángulo de torsión es phi m o phi de x cuando x es igual a xm. En general, como son dos secciones cualquiera, digo phi de x. Mientras que en la sección n, phi de n es igual a phi de x igual a xn. Ahora, esto va a ser igual a phi de x más un diferencial de phi. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, bien. Bien. Bueno, dicho esto, yo voy a tener que phi n es igual a phi m más un diferencial de phi. O, ahí está bien. O directamente phi de x más un diferencial de phi. Ahí está. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. El arco este de acá, entre n' y n segunda, o sea, arco n', n segunda, ¿a qué es igual? Bueno, por un lado es igual a R por diferencial de phi, ¿sí? Pero por otro lado es igual a gamma por diferencial de x. A ver si lo logran ver. Este de acá hasta este de acá, eso es gamma. ¿Se entiende esto? Que R por diferencial de phi es igual a gamma por diferencial de x.
Sí, profe. Chicos, ¿sí? En el gráfico de abajo a la izquierda sería ahí estaría N' y N sub. Claro, fíjate, mirá, la primera parte, esto de acá, lo ves de la figura 1. Vamos a ponerle figura 1 a esta de acá, ¿no? Porque vos lo que estás viendo es esto que giró de acá. Entonces, ese ángulo que es igual a R por diferencial de phi. Es decir, a ver, si yo te lo dibujo, mirá, si yo lo dibujo de esta manera, a ver. Imagínate que entonces, esto sufre, perdón. Esto giró así todo este ángulo. Entonces, primero pasó acá y después pasó acá. Entonces, este punto es n' y este de acá es n segunda. Por lo tanto, esto es phi de x y esto de acá es diferencial de phi. Entonces el arco, y lo otro que no dije es que la distancia de ON a n es R. Entonces fíjate que R por diferencial de phi es el arco n' por n segundo. ¿Entendido? Sí. Bueno, con lo cual, de esta expresión, esto, como les dije, sale de la figura de abajo, o sea que es la figura 2, con lo cual de acá se tiene que las distorsiones es igual a R por diferencial de phi respecto de x. Y esto tiene una particularidad muy grande. Fíjense que diferencial de phi, ¿cuánto vale? Bueno, el diferencial de phi vale lo mismo para toda la sección n. O sea que el diferencial de phi es constante para toda la sección n. ¿Y R qué es? R me indica la distancia del punto que estoy analizando al centro de la circunferencia. Es lo único que varía. Entonces, si esto de acá es constante y esto es lo único variable, quiere decir que las distorsiones varían en forma lineal. Cuando R es igual a 0, gamma es igual a 0. Cuando R es igual a R, gamma es igual a gamma máximo. Y es igual, en definitiva, a R por diferencial de phi respecto de x. Ahora, si yo combino estas dos expresiones, combino esta con esta que acabamos de ver, ¿qué voy a tener? Bueno, de la primera tengo que diferencial de phi respecto de x es igual a gamma sobre R. De la segunda, tengo que diferencial de phi respecto de x es igual a gamma máximo dividido R. Con lo cual, uniendo estas dos, llego a que gamma sobre R es igual a gamma máximo sobre R. Por lo tanto, gamma es igual a gamma máximo por R sobre R. Relación lineal. Vista tanto de esta manera como lo que acabamos nosotros de ver. ¿Entendido hasta acá, chicos?
¿Sí? Sí, profe. Acá vamos a introducir un concepto que vamos a decir que diferencial de phi respecto de x, ¿qué es? Es la variación, perdón, escribí muy mal, es la variación del ángulo de torsión por unidad de longitud. A variación del ángulo de torsión por unidad de longitud lo vamos a designar con la letra chi y la vamos a denominar curvatura de torsión. ¿Entendido? ¿Sí? Lo vamos a designar curvatura de torsión. Y ahora, fíjense lo siguiente. Si yo a esta expresión, a cualquiera de estas, pero tomemos esta, lo multiplico miembro a miembro por g, ¿qué tengo? A ver, si yo tengo que gamma es igual a gamma máximo por R sobre R, y de acá hago G por gamma, igual a G por gamma máximo por R sobre R. ¿Esto qué es? Esto es una tau. Y esta es una tau máximo, porque G es constante para ambos, pero gamma es máximo. Con lo cual, llego a que tau es igual a tau máximo por R sobre R. O sea que llegamos a que también las tensiones tienen una ley de variación lineal. Obviamente, para ir de acá a acá, que apliqué la ley de Hooke. Así que la tau es igual a tau máximo por R sobre R. O sea que la ley de variación de las tensiones es lineal. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Con lo cual, fíjense que si yo dibujo una sección ahora, cualquiera, una sección circular, mejor dicho, no cualquiera. ¿Sí? Entonces, si dibujo esta sección circular, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8. Muy bien. Entonces yo dibujo esto. Y dibujo esto de acá. Ay, me salió muy mal. Y le aplico un momento torsor. ¿Sí? Y yo quiero dibujar la ley de distribución de las tensiones, me voy a encontrar con esto. Que la ley de distribución va a ser lineal. Donde este valor es tau máximo y si yo me ubico a una distancia R, R minúscula, este va a ser el valor de tau. Y ambas están vinculadas a través de que tau es igual a tau máximo por R sobre R. ¿Me expliqué, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Eh? ¿Entendido? Así que llegamos a que la ley de variación de las tensiones tangenciales es lineal. ¿Sí? Muy Sí, claro, profe, Luis. perfecto. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hacer un intervalito, ¿les parece? Son y 43. Nos tomamos hasta las 9 y habíamos quedado en que ahora definíamos antes de tomarnos el intervalo qué hacíamos con el parcial y los recuperatorios.
Así que los escucho, ahora yo a ustedes, así yo descanso un poquito. Así que un segundito que esto. Muy bien. Encendemos la camarita. Así me ven. Y paro de compartir. Y también paro de grabar.